Este para nosotros es un tema central. Ustedes saben, yo vengo de la ciudad de Rosario, una ciudad que hace por lo menos una década que vive un ciclo de violencia muy complejo, estructural, y por ende creo que tenemos una gran oportunidad en este debate de la Constitución de poner en el centro de la escena algo que está hackeando no solamente la vida en mi ciudad, en muchas ciudades de la provincia, sino en todas las grandes ciudades de América Latina. La seguridad es una de las principales amenazas, o la inseguridad, a la democracia en nuestro continente. De todos los proyectos que fuimos estudiando, de todos los bloques, aparece mayoritariamente y en buena medida esta idea de que la seguridad pública es una obligación y una responsabilidad indelegable del Estado, lo cual está bien. Ahora, también sabemos, y sobre todo en este tema, la experiencia ciudadana contrasta fuertemente con esa idea. Y no basta con que nosotros pongamos en el texto constitucional que es una responsabilidad del Estado, si después el Estado en la vida cotidiana de las personas no aparece. Y cuando el Estado falla en garantizar un derecho, deja a los ciudadanos a que individualmente intenten resolver ese problema de manera privada. Esto pasa no solamente con la seguridad, pasa con la educación, pasa con la salud. Cada vez más, cuando el Estado se va retirando, hace que el individuo se vea obligado a privatizar cada vez más aspectos de su vida para garantizar esos derechos. En términos de seguridad, se ve desde la vida cotidiana, donde la gente se ve obligada a vivir primero con rejas, después con alarma, después pagando una seguridad privada, después yéndose de las casas a vivir a departamentos para sentirse más seguros, el que más puede a un barrio privado, que son todas formas de privatizaciones cuando el Estado no garantiza el derecho a la seguridad. Ahora, lo que nos parecía que faltaba, entonces nosotros intentamos hacer desde nuestro bloque un esfuerzo en que aparezca no solamente la seguridad como una responsabilidad del Estado, sino también qué significa el derecho a vivir seguros, porque estamos incorporando un nuevo derecho a la Constitución. Entonces nos hacíamos la pregunta de qué es vivir seguro. ¿Vivir seguro es que baje la tasa de homicidios? ¿Vivir seguro es que haya más gente presa? ¿Vivir más seguro es que haya más igualdad, más oportunidades? ¿Vivir seguro es que haya menos robos, menos hurtos, que haya menos lavado de activos, que haya menos corrupción pública y privada? Nos hacíamos esa pregunta y claramente que es un poco de todas esas cosas. Pero teníamos que tenemos el desafío de sintetizarlo en pocas palabras, esa sensación que tiene nuestro pueblo de algo que falta, algo que anhela, algo que quiere, de cómo expresarlo en esa Constitución. Entonces recurrimos a una Constitución de Argentina que duró muy poco tiempo, que fue la Constitución del 49, que es una Constitución que tiene una particularidad en su estilo, en su forma, que no solamente protege los derechos de los que más lo necesitan y los más débiles, sino que además lo hace con una forma y un texto muy claro, que cualquiera puede leer esa Constitución y entender a qué cosas tiene derecho. Entonces, en el proyecto de Más para Santa Fe muchas veces aparecen algunas cuestiones de estilo que quizás son disruptivas con respecto al resto de los proyectos, pero que tiene ese objetivo, que sea una Constitución que la gente, que el pueblo la lea y la entienda, porque nadie defiende un derecho que no conoce que tiene. Entonces, para pensar cuál era este nuevo derecho a la seguridad que incorporábamos, nosotros incorporamos en el texto constitucional que el derecho a la seguridad es el derecho a vivir sin miedo y libre de amenaza de todo tipo. Y ese vivir sin miedo tiene que ser en cualquier parte del territorio de nuestra provincia, en cualquier barrio de la ciudad donde no haya tocado la suerte nacer, en cualquier momento del día y en cualquier etapa de la vida. Vivir sin miedo,
Que un chico para ir a la escuela no tenga miedo de poder ir caminando a la escuela y que un abuelo no tenga miedo de ir a cobrar su jubilación. O sea, que en cualquier etapa de la vida, en cualquier lugar del territorio y en cualquier momento del día, cualquier persona se sienta libre de miedo. Eso es para nosotros el derecho a la seguridad pública, porque nos parece un derecho fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto de vida. Ningún proyecto de vida es posible, el que quiera cada uno, cuando vivimos con miedo, porque el miedo lo que genera, lo que impacta, y nosotros lo vemos en nuestra ciudad cuando ya lleva tanto tiempo la violencia como parte de nuestra vida cotidiana, es que rompe la idea de comunidad y rompe la idea de sociedad, porque el miedo cada vez hace que nos aislemos más y que vivamos cada vez más encerrados. Y eso es un círculo. Cuando uno vive encerrado, los espacios públicos, la calle, la ciudad está cada vez menos poblada, entonces nos da más miedo, entonces nos encerramos más y lo que hay que lograr es salir de esa espiral. Es romper el aislamiento que el miedo produce. Ahora, también sabemos que para poder vivir sin miedo tenemos que generar estrategias de seguridad que sean múltiples y que sean integrales. Que claramente hay una parte de esa estrategia de seguridad que tiene que ver con el uso de la fuerza pública, con la policía, con la persecución y la represión del delito, que es para nosotros central. De hecho, es tan importante, que si bien no tiene que ver con esta comisión, me parece importante traerlo al debate cuando hablamos de seguridad, en nuestro proyecto de régimen municipal, en términos de autonomías, nosotros consagramos la autonomía total y plena para todos los municipios, para que la provincia pueda delegar cualquier potestad, excepto el uso de la fuerza pública. O sea, nosotros decimos que las fuerzas de seguridad tienen que seguir en manos indelegables del Estado provincial y no se puede delegar esa facultad a los municipios. Sí, otras tareas que hacen a la seguridad. Digo, porque también ciudades más seguras son ciudades más integradas, con una fuerte inversión del espacio público, del transporte público, con planes de desarme. Digo, y esto lo traigo al debate porque me parece importante ampliar la mirada y no restringirlo solamente a la cuestión policial. Y también para aquellos que nos están escuchando, no entrar en un debate maniqueo, dicotómico, poco práctico y poco útil, que para quienes padecimos la violencia y convivimos con la violencia en nuestra ciudad hace tanto tiempo, está totalmente fuera de debate, que es esta idea de que muchas veces cuando hablamos de seguridad parece que hay dos bandos, el garantismo y el punitivismo, la mano dura, la mano blanda. A ver, todos los que venimos trabajando en serio este tema, lo que lo sufrimos en carne propia, lo que creemos que es fundamental crear una estrategia para que nuestra gente viva sin miedo, sabemos que ese debate es falso. Y sabemos que hay que usar todas las herramientas y todos los instrumentos en el marco de una estrategia integral y con un horizonte claro. Por eso también es importante que la Constitución no caiga en ese tipo de falsificación del debate. Porque además tenemos que darlo a este debate por afuera de la coyuntura política. Digo, cuando nosotros estamos hablando hoy acá, no estamos hablando ni de este gobierno provincial, ni del anterior, Estamos hablando de mucho tiempo atrás y fundamentalmente de mucho futuro. Y hay mucha gente esperando que demos herramientas concretas. Entonces, por último, consagrado el derecho a la seguridad, a este derecho a vivir sin miedo, ubicándolo como una responsabilidad indelegable del Estado y llamándolo a generar estrategias que sean integrales, multidimensionales y concurrentes, hay un último punto que a nosotros nos parece fundamental que tenemos que traer a esta Constitución, que es incorporar al texto constitucional la voz, el corazón y el alma de los que le vienen poniendo el dolor a esta crisis. Porque detrás de cada gobierno que no pudo, no supo o no quiso generar estrategias de seguridad efectiva, hay cientos de proyectos de vida truncados,
Hay cientos de sueños incumplidos y por eso que esta Constitución consagre en su texto los derechos de las víctimas es para nosotros de una trascendencia enorme. Porque si el Estado no pudo llegar antes para evitar esa muerte, tiene que tener la capacidad, la dignidad y el respeto para reconocer a los familiares de esas víctimas y garantizarle de mínima el derecho a la no reiteración, el derecho a la no revictimización y el derecho a una reparación integral. Justo en esta semana en Rosario hubo un nuevo hecho donde en una balacera matan a una mujer de 37 años frente a su hijo de 16 que está internado. Y traigo ese caso muy reciente acá, no solamente para mandarle un gran abrazo a la familia, a este chico que se recupere, a todo el barrio laburante de Empalme Graneros. Lo traigo porque también es importante ponerle nombre a los debates, ponerle historia, para que se entienda que lo que estamos haciendo acá no es algo que no tiene nada que ver con la vida cotidiana de las personas, sino que atrás de cada decisión que tomamos, de cada coma, de cada palabra que incorporamos o no, hay muchas historias de vida. Y en este caso particular creo que tenemos que ser muy responsables para generar la mayor cantidad de derechos posibles y fundamentalmente institutos para hacerlos realidad. Nosotros sabemos en carne propia lo que significa que la violencia nos arrebate vidas queridas y también sabemos en carne propia y vimos cientos de casos de cómo en el peor momento de su vida las familias tienen que lidiar no solamente con el dolor de la pérdida de un ser querido, sino además a ese dolor verse multiplicado por estar obligadas a deambular solas por las calles de la ciudad pidiendo justicia, por enfrentarse al Poder Judicial, que si por algo se caracteriza es por su lejanía, y realmente poder desde la Constitución consagrar esos derechos para las víctimas para nosotros es fundamental. Como decía antes, a nosotros la violencia nos tocó muy de cerca. No nos mataron 1, ni 2, ni 3, sino 4 compañeros en manos de la violencia criminal. Y para cerrar quiero traerlos a este recinto a manera de homenaje, pero también a manera de compromiso de la política de Santa Fe, de la nueva Constitución y de los presentes y los futuros gobiernos, para comprometernos en una estrategia integral que sea capaz de superar las coyunturas políticas de los diferentes gobiernos. A nosotros nos asesinaron 3 compañeros en el triple crimen de Villa Moreno, que fue, si se quiere, un quiebre en cómo nuestra sociedad, la política, el Estado y el gobierno venía procesando la crisis que vivía Rosario. Fue el 1 de enero de 2012. Hasta ese momento, las cifras de muertos, las tasas de homicidios se ocultaban debajo de la alfombra y no se ponían como un problema social bajo la idea del ajuste de cuentas, de que las personas que morían en nuestras ciudades de alguna forma se habían buscado su propia muerte, eran responsables de su muerte. El triple crimen de Villa Moreno, que fue un crimen impune contra 3 pibes inocentes, y la lucha de los movimientos sociales que llevamos a partir de ese día, lograron empezar a revertir esa idea de que hay gente que merece su propia muerte, y se pudo poner al problema del narcotráfico y de la violencia como un problema social que no tenía que ver con un barrio en particular, con una ciudad en particular, sino que era un problema realmente de todos. La tragedia, la profundidad de esta crisis hizo que Eduardo Trasante, el padre de uno de esos chicos que fue un símbolo de la lucha contra la violencia, pero también un símbolo de la lucha por justicia y no por venganza, quien fue concejal de la ciudad de Rosario, la crisis de violencia también se lo llevó a él, y en medio de la pandemia, gente que todavía el día de hoy no está identificada entró a su casa
y lo fusiló delante de toda su familia. A nosotros nos tocó llevar la foto exigiendo justicia de quien llevaba la foto de su hijo para exigir justicia. Y nuestra lucha tiene que ver con que nadie más en esta provincia tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Y por eso es fundamental que este capítulo esté a la altura de la demanda social de nuestra gente que se merece vivir sin miedo, que esté a la altura de los cientos de víctimas que ya ha dejado la violencia criminal en nuestra provincia y que nos garantice un futuro mejor para todo nuestro pueblo. Muchísimas gracias, presidente.